Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estamos aquí por estudiar el estudio o la creencia número 21 de las 28 creencias que estamos estudiando en esta serie de estudios que estamos teniendo aquí en el Ministerio del Camión. Estamos aquí en la ciudad de Atlanta, Georgia, y pues vamos a estudiar acerca de la mayordomía cristiana. Que nosotros somos administradores, o sea, de los bienes o de los talentos que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Así que todos sean muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Pónganse cómodos, que vamos a estudiar. Consíganse un ejemplar de la Biblia, de la palabra de Dios, para así estudiar el libro santo de Dios. Hoy es un día muy caliente, un sol pero muy fuerte, así que vamos a tratar de estudiar. Tenemos aquí el aire acondicionado, el camión. No sé si ustedes alcanzan a escuchar el ruido del APU que tenemos aquí adentro, pero vamos a estudiar. Pero antes de eso vamos a ir hasta el trono de la gracia para alcanzar ayuda, alcanzar socorro. Que Dios nos ayude a comprender este mensaje, nos ayude también a aplicarlo a nuestra vida, estar leyendo las páginas de este libro santo. Así que vamos a orar a nuestro Dios que está en los cielos, para que vamos a estudiar tu palabra, ayúdanos a comprenderla, a vivirla, Señor, y a poderla también compartir, predicarla sin miedo, predicar este mensaje en toda la tierra, predicar el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente que contiene tu palabra. Ayúdanos pues a comprender, Señor, y que tú nos hables en esta hora, en nombre de Jesús. Amén. La mayordomía. Somos mayordomos de Dios, a quienes Él ha confiado tiempo y oportunidades, capacidades y posesiones, y las bendiciones de la tierra y sus recursos. Esa primera cita bíblica, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 28, nosotros vemos la mayordomía. Dice que bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, la mayordomía, y señoread, la mayordomía, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y también el capítulo 2, para leer versículo 15, dice el verso 15 de Génesis capítulo 2: Y tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén. O sea, Dios lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. La mayordomía de todo lo que Dios ha puesto bajo nuestra disposición. Somos responsables ante Dios por su empleo adecuado de todo lo que Dios nos ha dado, para que lo administremos, para que seamos mayordomos de los bienes de Dios. Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que Él nos ha dado, de todas las bendiciones que nos ha dado, del dinero, el trabajo, el tiempo.
Hay de aquel que esté gastando los recursos de Dios en algo que Dios no ha mandado y ni es su voluntad y ni está de acuerdo. Okay. Primera de Crónicas capítulo 29 y versículo 14. Veamos lo que dice el Señor. 29, 14, ahora el verso 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, todo es de Dios, y de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros al Señor le damos de lo que hemos recibido de su mano. Como todas aquellas personas, familias cristianas y no cristianas, que gastan 10,000 hasta 20,000 dólares en vacaciones, de irse a Europa, de irse a otros países, en viajes, en compras. ¿Cómo irá a juzgar Dios todo eso que recibieron de su mano? Gastándolo, inútilmente, para llenar su vacío, su egoísmo. Es algo que Dios no nos ha dado esas bendiciones para que lo gastemos de esa forma. Debemos de tener mucho cuidado cómo administramos, cómo usamos, gastamos lo que Dios nos ha dado. Por eso el tema de la mayordomía es pero muy importante para el cristiano y para cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice el libro de Ageo, en el capítulo 1, el versículo 3 al 11. Dice esto: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta, la casa de Jehová. Se gasta dinero en lo que no se debe gastar, y mientras la casa de Jehová está desierta, se está cayendo, está en problemas. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Tanto ministro que toma hasta 2 o 3 ocasiones para salir de vacaciones durante el año, para gastar lo que el Señor le ha dado, y otros para gastar lo que no es de ellos. Aquí lo dice muy claro la palabra de Dios. Dice: bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, que meditemos sobre nuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, o sea, la casa de Jehová, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, está sin pintar, se está cayendo, las paredes se están cayendo.
y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Esa también es una causa de que no cae la lluvia en algunos países, en algunos lugares. ¿Por qué? Porque no se preocupa en la casa de Jehová, no se preocupa en los negocios de Jehová, en los negocios de Dios, de predicar el evangelio, de donar Biblias, de proveer dinero, de lo que se está gastando en vacaciones, lo que se está gastando en carros, en casas, en otras cosas. Se debe hacer para reparar la casa de Jehová y de que el evangelio eterno sea predicado a todo el mundo, para que toda criatura conozca que el Señor Jesús pronto va a venir aquí a esta tierra y que es el único que salva. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra. ¿Te imaginas? Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Eso lo ha dicho el Señor en el libro de Ageo. Reconocemos que Dios es dueño de todo mediante nuestro fiel servicio a Él y a nuestros semejantes, y mediante la devolución de los diezmos y las ofrendas para la proclamación de su evangelio y para el sostén y desarrollo de su iglesia. Te invito a ir al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 12. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Tanta religión, tanta organización religiosa que no le regresa a Dios lo que es de Él. No creen en el diezmo para el sostén de la iglesia y de la predicación del evangelio. ¿En qué le hemos robado a Dios? Dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Diezmo y ofrenda. Y dice el versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que os sobreabunde. Es la promesa del Señor, aquel que regresa el diezmo, el 10% a Dios, y la ofrenda, las primicias. Él promete la bendición. Versículo 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, la bendición de Dios, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a ser bienaventurados, bendecidos por Dios. Todas las naciones o otros pueblos se admirarán por las bendiciones de Dios que están sobre su pueblo, que le regresa a Dios lo que es de Él, lo que Él ha pedido. Vamos a ir a 1 Corintios también, capítulo 9, versículo 9 al 14. Dice así la palabra del Señor: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla.
¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre nosotros, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí está el diezmo, aquí está la ofrenda, aquí está la mayordomía cristiana. Dios instituyó la mayordomía entre su pueblo cristiano que cree en el Señor Jesucristo. Pero no hemos usado de este derecho, el derecho del diezmo. Pero luego, ¿por qué muchos dicen que el diezmo no está en el Nuevo Testamento y aquí lo estamos viendo? Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo el diezmo, la ofrenda, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Este versículo 14 está pero muy importante. Dice, así también ordenó el Señor, Dios, a los que anuncian el Evangelio, a todos los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio, de los diezmos, de lo que Dios pide que es de Él, de que es del sacerdocio, del que predica el Evangelio, que administra los negocios de Dios. La mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Dios instituyó la mayordomía para esto, para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Esa es una de las razones que Dios instituyó el diezmo y la ofrenda. Vamos a ir al libro de San Mateo capítulo 23 y versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así que debemos de tener cuidado también, que no seamos como estos hombres de los escribas y los fariseos, que hasta el Señor les llamó hipócritas, para que no seamos llamados hipócritas. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 1 al 15 dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que Dios se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos estaban desesperadísimos por ayudar a la iglesia, por ayudar a los santos,
por ayudar a los predicadores que predican el Evangelio, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, dice el apóstol Pablo a los Corintios, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, que es un mensaje y un mandato también para nosotros, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo millonario, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de vuestra supla la escasez, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Qué linda y qué preciosa es la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 15, versículos 26 y 27. Romanos capítulo 15, versículos 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que aquí vemos la mayordomía en el Antiguo Testamento y la mayordomía también en el Nuevo Testamento. Así que no digan los líderes, o sea, ministros, líderes espirituales de la iglesia, laicos, ancianos, maestros o quien quiera que sea, que no es un requisito de Dios regresar los diezmos y las ofrendas. Lo hemos visto aquí en la palabra de Dios muy claro, en este estudio o creencia número 21, que la palabra de Dios lo enseña y lo ha dejado a su iglesia, lo ha dejado a los cristianos. El mayordomo fiel se regocija por las bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad. Que Dios bendiga su santa palabra y que hayamos podido entender y ser bendecidos con esta creencia y este mensaje de la mayordomía. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Adiós.